La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Estamos de regreso en Distrito Informativo. Son las 8:02 de la mañana. Qué bueno que estás con nosotros. A las personas que ahora pues sintonizan, quédense aquí porque tenemos la verdad que una verdadera joya de invitada en el día de hoy. Antes de presentarla, quiero solicitar su opinión de nuevo a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno haya levantado las medidas preventivas contra el COVID-19? Puedes darnos tus notas de voz en nuestro WhatsApp al 1-862-320-0075 y llamarnos también a nuestro número de cabina 829-947-9620. Si no tienes minutos, no hay problema. Tenemos una línea sin cargos 809-200-1947. Esperamos sus intervenciones y ahora sí vamos a recibir a esta gran periodista dominicana que siempre ha estado muy apegada a la verdad, y no tan solo apegada a la verdad, sino que la defiende con, vamos a decir, con uñas, ¿verdad? Con dientes, uñas, no hay problema, y sin miedo, que eso es algo que hace mucha falta aquí en República Dominicana. Nos acompaña Ivonne Ferreiras, un aplauso para ella, muchísimas gracias, porque sabemos el sacrificio que es para ti, pues sacar un poquito de tiempo de tu agenda bien apretada para venir a compartir con nosotros en Distrito. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, Dolphy, contigo, que te quiero muchísimo. Ay, y además te quiero felicitar de corazón. Qué chulo cumpleaños y qué bueno que justamente en el día de hoy estoy con Ogla, que no nos conocíamos así tan de cerca, pero bueno, a través del trabajo que hacemos en el ejercicio, pues nos damos seguimiento y nos conocemos, y por supuesto a Carla, qué gusto. Es la dinámica, no es una agenda apretada, es la dinámica que impone, señores, el ejercicio del periodismo aquí en este país. Tú tienes que ser necesariamente, tú tienes que recurrir al pluriempleo para la sobrevivencia decente y con ética de este ejercicio. No hay otra manera, porque yo vivo denunciándolo. El periodismo aquí es muy mal pagado. Los periodistas somos pobres. Sin embargo, vemos periodistas que ahora mismo son dueños de emporios turísticos. Bueno, la verdad es que a menos que no sean personas que se dediquen a otro tipo de empresas y de negocios, y normalmente los periodistas no tenemos muchas actitudes para los negocios. No, la verdad, porque está muy permeado por lo que es el mismo ejercicio, es esa vocación, es ese seguimiento, es ese compromiso social, es una sensibilidad respecto a lo colectivo, realmente, ¿eh? Sí, es porque así. Hay un perfil para cada carrera. Entonces los periodistas, yo tengo, ¿sabes qué? 36 años de ser reportera, que reivindico de toda mi vida. Nunca voy a dejar de ser reportera, es lo que fui siempre, primero cubriendo fuentes, después en el área del periodismo de investigación, a través de revista Rumbo, revista Hora, y finalmente mi último espacio fue el periódico Listín Diario, más en la prensa escrita, fíjate, y en las radios, que en la televisión. Pero como aquí tú no tienes que tener preferencia por tal o cual, sino sobrevivir en un ejercicio que para hacerlo de manera decente, y sobre todo los que no tienen, quienes nos financien la ética, porque aquí o eres reportero, o te pagan mal, o te explotas, o tienes quienes te financian la ética, o entonces es permeado, por supuesto, para envilecer un ejercicio que yo creo que tenemos que reivindicar, que es bonito, porque compromete y porque simplemente tú no puedes ser ajeno a lo que son los problemas de la colectividad. Entonces, es así. Dime si no es así. Sí, antes de poner, porque tenemos que hablar contigo los temas del día. No es una entrevista, es un conversatorio. Porque dicho, los periodistas no nos gusta que nos entrevisten. Exactamente. Somos quienes entrevistamos. Exactamente, pero antes de empezar a hablar de los temas de actualidad que estábamos hablando fuera de cámara o del aire, algo que, y con esto del periodista, del pluriempleo y que tiene que hacer muchas cosas, también nos pasa, por ejemplo, me acabas de contar, has hecho prensa escrita, estás en la radio, ¿qué investigación? Pero a nosotros mayormente no nos gusta a veces estar en X o Y espacio porque entendemos, no, esto no se está haciendo periodismo, pero yo no quiero estar ahí o no debo de estar. ¿Es correcta esa postura o el periodista debe aprovechar los escenarios para poner su granito de arena en los puntos? Tú sabes que cuando uno comienza, tú eres muy, no, porque yo no hago tal o cual. Yo he aprendido en el tiempo, sobre todo porque se utilizan, sobre todo desde
gente que empezó yo pienso que fue a saltarse los medios. Gentes para aportar, porque ciertamente desde otras profesiones, mucha gente que lo ha hecho para aportar, pero otros para apostar a envilecer esto y a traficar con esa influencia que los que aprendimos en la academia primero y en el ejercicio después, reivindicamos el componente ético. Cuando eso empezó a suceder, cuando empezó a saltarse los medios, es verdad, lo digo con mucha responsabilidad, cuando aquí se empezó a implementar la política del pagar para no matar y entonces ahí muchos vinieron y se colocaron en la fila, ¿no? A través de los medios de comunicación, yo creo que no se pueden dejar los escenarios, Olga. Y es muy a veces, por ejemplo, hace 2 años atrás, con toda esa efervescencia y toda esa situación política, social que teníamos en este país, y de eso que yo hablo, pagar para no matar, que la gente de manera muy, muy inteligente frente al altoparlantismo y vocinglería decía bocinaje. Había mucha gente que decía, yo no trabajo con bocina. Yo creo que decía, ¿no? El término que a mí la verdad no lo utilizo, me parece muy... Pero es más difícil trabajar con una persona que tiene comprometido su lengua, así que yo le digo, que comprometió su lengua por un sueldo o por una remuneración. Es difícil porque incluso no utilizan el razonamiento, no se van a la discusión en sí, sino si saben que no tienen bajadero, lo que hacen es irse a lo personal. Entonces es más difícil trabajar con una persona que está comprometida a defender lo indefendible. Es muy difícil, pero uno siempre decía, bueno, tú desde el ejercicio siempre tienes como ese 2% de posibilidades. La gente disminuye, de tú decir las cosas en las que tú crees, porque es verdad, no es cierto eso de que, no, el periodista, la objetividad no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú puedas creer o dejar de creer, ¿no? Entonces, tú escuchabas mucho, no trabajo con tal o cual, no. Los escenarios tú no los puedes abandonar, porque yo pienso que desde cualquier escenario tú puedes aportar, ¿no? ¿Y usted todavía estamos en un país en lo que dice, no, lo dijeron en la radio, lo dijeron en la televisión, lo leí en la prensa escrita, eso es así, todavía somos una referencia. Lo que no tenemos muchos de los que estamos ahí a través de los medios de comunicación y ahora con más rigor, ¿no? Que el que tiene las redes sociales, porque esa es otra parte. Tenemos una gran responsabilidad y es de orientar y es de educar, y eso lo perdemos de vista, mucho más allá de los negocios y de las transacciones que se hacen, que sabemos que se hacen. Y usted que se caracteriza, Ivonne, por ser clara, precisa, pero no solamente opinar por opinar, sino con base, investigaciones y documentaciones, y que tiene estos espacios que en muchas ocasiones, como usted resalta, no hay que abandonar. ¿Cómo se ha mantenido usted como mujer y como periodista en estos espacios y siempre diciendo la verdad? Mira, sabes que ha sido muy complicado, porque, óyeme, cuando yo comenzaba, y les voy a decir, tengo 60 años, digo, al doblar de los 61, yo no tengo ningún problema. El 1 de mayo completo mis 61 y comencé a los 17 años en la radio. ¿Ustedes recuerdan la desaparecida RPQ Cadena Azul? Eso hace mucho tiempo. Ahí yo comencé y desde entonces y hasta la fecha, por lo menos en la radio, porque yo me considero una persona de la radio y de la prensa escrita. En la televisión yo he caído por casualidad. De repente yo no sé si me siento tan cómoda, pero la sobrevivencia obliga, y sobre todo los espacios, ¿no? Y entonces, como ahora es muy complicado, era peor. Porque antes además de ser mujer, y de ser mujer entonces que no fuera el tipo anglosajón, pero además que tú pensaras, eso era un crimen terrible. No hace tanto tiempo que las mujeres empezamos, las morenitas, negritas, que no tomamos el estilo anglosajón, empezamos a incursionar en la radio. Yo recuerdo que en la televisión, y en eso tenemos que de verdad abrirle y reconocer lo que fue esa iniciativa de Teleantillas con Lidia Ariza. Que luego de abrir ese campo, tuve yo también la suerte de entrar a leer el noticiero de Teleantillas a la salida de Yanela Hernández, pero eso estaba vedado. Entonces, tú tienes que revestirte de una coraza. Y eso también tiene su razón de ser. Entonces, mantenerte en base a lo que tú sabes, a lo que tú crees que puedes hacer, que tú puedes aportar. Y en base a la calidad del trabajo, digo yo, y a la entrega y a la pasión, porque el periodismo no es unas cosas de que, yo lo voy a estudiar porque voy entonces a entrar a un programa para salir en televisión. Es más que eso. Y cuando tú lo entiendes y cuando te formas, ¿no? Para eso, entonces yo creo que tú te puedes mantener.
Mira, yo tengo que tomar esta llamada porque es que me están explotando el teléfono. Vamos a ver, buenas, Distrito Informativo. Hablamos con Ivonne Ferreiras. ¿Qué hay? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos el días. Chipero, mi hermano. Hola, Buenos días, Chipero. Ok, aquí estamos. Un saludo cariñoso a todo ese equipo de profesionales que se encuentra ahí hoy. Gracias. ¿Cuál es tu pregunta? Ivonne Ferreiras, ya yo llamé a su programa esta mañana en la Z. Él es fijo, ese es su trabajo. Ivonne, usted sabe que cuando yo digo el Chipero de Herrera, usted sabe quién es, ¿verdad? Sí. El Chipero de Herrera. Claro que sí. Un interactivo. Óigame, Ivonne, los periodistas, el pueblo en este país dice que los periodistas están comprados, porque si un gobierno lo hace bien, lo dicen. Si lo está haciendo mal, no lo dicen. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Es usted uno de esos periodistas que según dice el pueblo, está comprado? Mira, es que Gracias. imagínate tú, eso yo no tengo ni siquiera que responderlo, ese tipo de cosas, ¿no? Porque, no sé, yo creo que ahí el trabajo de cada... Pero ahora hay una distorsión con eso. Señores, o tú eres periodista o eres relaciones públicas, relacionador público. Ser relacionador público es extraordinario. Es más, hace muchos años, y vuelvo, insisto, cuando no se empezó a distorsionar todo esto, tú salí de la redacción a hacer comunicación estratégica, era un ascenso. Exacto. Porque es un trabajo bonito el de relaciones públicas. Ahora, si tú entonces estás cumpliendo otro rol, entonces ya ese de relacionador público para los que instituciones del gobierno y también empresas privadas tienen su personal, entonces tú no estás para esto. Tú estás para señalar, para criticar, y ese es parte del aporte. No criticar porque te beneficia o tal o cual, sino criticar en base a lo que debe ser y lo que debe hacer cada gobierno. Entonces, yo no tengo por qué estar ponderando lo que hace bien cuando se supone que es lo que te corresponde hacer y para lo que te has comprometido. Y ahí la gente se equivoca. Nada más critica, pero no dice lo bueno. Es que yo no estoy para eso porque no soy relacionista pública de esa empresa, ni del gobierno, ni de empresa privada. No hay que estar diciendo las cosas buenas, hay que estar chequeando qué está mal para que sea corregido. Pero sobre todo, porque desde lo estatal se supone que son las cosas que usted tiene que hacer y a las que usted se comprometió. Y no hay que aplaudir. A nadie se le aplaude porque haga su trabajo. Exacto. Claro. Excepto a los políticos. Claro. Ivonne, vamos a hablar un poquito de la actualidad. ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, y lo que tenemos nosotros es que las restricciones ya... yo digo formalmente, porque en los hechos aquí es lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo usted ve desde su perspectiva? Pero Carla insiste en entrevistarme. Carla, vamos a hablar, ¿viste? Porque aunque tú no lo creas, si me entrevistas me voy a poner, medio extraña, me voy a extrañar. Óyeme, 200,000 y pico de millones que nos ha costado, casi 5,000 almas, ¿no?, que hemos perdido en este proceso de 2 años con el COVID, y sobre todo un costo que yo creo que pagamos muy, muy alto, que es el tema de la educación, de la educación que hemos negado y que lo padecimos, Ogla. Y los más afectados han sido los niños de menor recursos, de las familias pobres. Entonces ahí el tema, claro, el tema de las familias pobres, pero sobre todo el tema de la falta de educación de la gente, que lo dicen, bueno, irreverencia. Señores, es eso, es un tema simplemente de educación. Ahora los dejan a la libre. Yo creo que la gente estaba un poco harta. Sí. De verdad, yo creo que hay que seguir estimulando el recurso que tenemos a la mano, respetando a quienes no quieren ni creen que deben vacunarse. Tenemos 11 millones de vacunas en almacén aproximadamente, o sea que hay que ver qué van a hacer con eso. Pero hay que seguir, porque tenemos que seguir completando el proceso. Lo importante es que lo tenemos, en mi forma de ver, lo importante es que están las vacunas ahí. Eso yo lo veo bien porque hay países que esta es la fecha en que mucha gente, porque inclusive en muchos estados de Estados Unidos están levantando restricciones y hay países que no han recibido nada de vacunas. No porque las han rechazado, sino porque no han tenido el acceso, no han tenido el dinero. Claro, porque la pandemia, que debemos asumir bastante claro, señores, va a cambiar la vida de nosotros y de la humanidad. La va a cambiar. Y una de las cosas, una de las lecciones que nosotros aprendimos en todo este proceso es el tema de la desigualdad. ¿Por qué?
los países más pobres no tienen acceso a la vacuna? ¿Por qué los países más ricos monopolizaron las vacunas? ¿Por qué las farmacéuticas? ¿Por qué los laboratorios? ¿Por qué los ricos y esa brecha de ese 87% de la población mundial que es pobre frente al 1% que lo acumula y lo acapara? Ese 1% se hizo más rico en temas de la pandemia y esos pobres se hicieron más pobres, porque esa es la realidad. Sí. Entonces ahí entra, tú sabes, ese tráfico con la crisis de la gente, con la exclusión, con el hambre. Entonces, eso yo creo que también se puso de relieve ahora en estos procesos de la pandemia. Que por cierto, recién salió una denuncia de que muchas escuelas todavía los niños no han recibido el libro de texto y según indica las autoridades, pues tienen tabletas, tienen computadoras pero donde pueden accesar, pero algunas ni sirven. Y también entra esto en el tema de la desigualdad, porque tenemos muchos niños que ni siquiera tienen acceso a un WhatsApp, a donde el maestro pueda mandarle una tarea. Entonces, internet. Exacto, ni siquiera internet. ¿Y qué están comprando? Un paquetico que le dura 5 días para que el papá pueda recibir esa tarea, pueda reenviar entonces esa información y ese niño ahí se puede enterar de lo que está pasando. Y esa es tanto de la desigualdad que estamos Carlos, viviendo. voy a tomar una llamada y con esta llamada quiero decirle a los oyentes que vamos... Ay, qué bueno. Adelante, ¿cómo Buenos estás? días. Marilyn. Sí, buenos días, bendiciones. Qué gusto comunicarme y saludar a esa señora que admiro muchísimo, me encanta su trabajo. Gracias. Y tengo una pregunta principalmente para ella y a las periodistas. ¿Cómo ustedes hacen? Uno que tiene hijos adolescentes, tiene pequeños, cuando hay una noticia terrible, ¿cómo ustedes hacen para mantenerse firme y no quebrarse? Porque he sentido a algunos periodistas quebrarse en el aire. He sentido a Alicia Ortega, le he sentido quebrarse, llorar. ¿Y cómo ustedes pueden? Díganme ese truquito que ustedes hacen, porque sé que es bien difícil. Gracias, Marilyn. Sí, es pero- culpa tuya que el teléfono esté así, porque Pero tú ahí- en tu programa, donde están todos yo tus dije venía seguidores, para acá, claro. voy para Distrito Informativo en Pues La sí, Roca. yo sí lo dije. Entonces, amigos, déjenme hablar el poquito tiempo que nos queda con Ivonne para poder No, terminar pero no las importa, ideas. interactuamos. Pero tú sabes una cosa, que esas son eso es de lo que no te pagan. Eso es de lo que no tiene precio. Porque tú tienes que enfrentar cada día, sobre todo desde el reporterismo, el drama humano. El drama humano. Y como los psicólogos, yo pienso que también los periodistas, pero los periodistas que salimos a la calle, que vamos y nos metemos, por ejemplo, y a mí me pasó, lo viví mucho y lo ha vivido todos los que hemos sido reporteros. Tú has sido reportera. Tú te vas, por ejemplo, a una comunidad, a un barrio marginado, y de ahí tú puedes pasar al Palacio a cubrir una actividad con toda O la irte al regla. vertedero de Bajarse. repente O- bien vestida y te o del, No, o del claro. vertedero, exactamente. Entonces, Pero eso no lo pagan. no, pero eso te impacta. Y sobre eso uno tiene muchísimas anécdotas. Y lo que te ha ocurrido, mira, yo siempre recuerdo algo que me pasó con una institución, yo no sé si todavía está, que se llamaba Niños en Marcha, que estaba ahí frente al Parque Enriquillo y yo fui a hacer un reportaje. En ese tiempo yo estaba haciendo trabajos especiales para Telantilla, para el programa que tenía Jornada Extra Juan Bolívar. Ok. Y andaba con Jenny Ceballos, camarógrafa, que por cierto ya no está con nosotros, lamentablemente. Y cuando nosotros bajamos de allá, por supuesto, preocupados por la situación de la niñez, que siempre ha sido, excluyente de los, increíblemente, y no ha habido esas políticas públicas que se necesita para esa población. De esos niños que utilizaban el cemento, Sí, que yo recuerdo que en vivían marcha. Y cuando nosotros fuimos, subimos, hablamos un poco, nos orientamos, entrevistamos a los que estaban al frente de esa institución alternativa, claro, desde la ausencia oficial, porque siempre ha habido. Los mismos muchachitos, cuando nosotros nos montamos al carro, tuvimos que salir de ahí, ya tú sabes, en una sola carrera. Esos niños que a nosotros nos sensibilizan y nos preocupan, nos cercaron el vehículo con chavetas, con pedazos, con vidrio, diciendo lo que nosotros los estábamos calentando. Y que entonces, Los iban a agredir. tú me entiendes. Lo Y nos estaba querían- calentando no- con el público. Claro, con las autoridades. Con las autoridades. Y que entonces, y ellos nos querían, y son de las cosas
claro que no nos quedó otra que salir de ahí rápidamente, ¿no? Pero igual, con mucho dolor frente a esos niños que ni siquiera, que no tienen Que ni no idea sabían. de cuál es su realidad, ni siquiera, y no tienen forma de cómo identificar. Y no hay forma de que ¿Cómo? puedas recuperar la niñez. Aquí tengo otra Así llamada es. para ti, Ivonne. Muy buenos días, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Hola, Buenos señora días. Ivonne. Hola, José. ¿En cuál de los gobiernos entiende usted que se empezó a perder la ética periodística? Obviamente no todos los periodistas, en el gobierno de Leonel o en el gobierno de Danilo. Digo esto porque se ha visto que muchos periodistas secuestran la información o básicamente extorsionan. Si yo sé algo de un ministro, lo manejo, o si no, también el tema de negociar con el Estado y donde se aplica la doble moral. Gracias, Lo escucho José. por radio. Sí, y yo creo que hay mucha confusión ahora también, periodistas, comunicadores, gente. Exacto. Ok, y tenemos que hacer esa diferencia. Gentes de otras profesiones que sí comunican, como yo decía, que enriquecen, otros que envilecen. Y tenemos que remontarnos, por ejemplo, a lo que era aquí el ejercicio del periodismo en la época de los 12 años. Claro que nosotros teníamos una situación política, social, distinta, muy distinta a lo que pasó después. ¿Y qué pasaba con los periodistas que asumían y que hoy día en otros países, porque la verdad hay muchos periodistas que todos los días son asesinados por hacer su trabajo en países que como México y en otros países de América Nicaragua. Latina. Pero ¿qué pasaba aquí en República Dominicana en ese tiempo? Nosotros tenemos ahí muchas historias y por supuesto conocemos el caso Orlando, conocemos el caso García Castro y muchos otros casos más. Ese era el precio que se pagaba y por eso yo decía y hacía la referencia hace un momentito con el de pagar para no matar. Para no matar. Antes mataban, después Ahora entonces pagan. empezaron a pagar. Yo creo que ese ejercicio de esa iniciativa de envilecer el ejercicio comenzó lamentablemente con el expresidente Leonel Fernández fundamentalmente. Y si no, les invito a que lean ese libro de Juan José Ayuso con la cantidad de testimonios, a partir de ahí admitido incluso por ellos mismos, ¿no? Sí. Y es muy lamentable. Yo creo que es ¿Cómo muy se llama el libro? Pagar para no matar. Pagar para no matar. Sí, del poeta Ayuso. De Ayuso. Sí, así es. Bueno, señores. Que por cierto, ahí en ese libro hace referencia a un reportaje que hacía yo para Revista Ahora en ese momento, que fue cuando se dio el periodo de transición en el 2000 al 2004, cuando asumió entonces después del 96, al 2000, el segundo periodo. algo que pasó ahí en ese proceso con todo este tema de la privatización, a la que llamaban capitalización, y en eso estaba el tema de la tabacalera, y hacía referencia entonces a un negocio que se hizo en esos periodos de transición que siempre son muy aprovechados, con un luego diputado de Santiago, que luego uno de sus hijos se vio involucrado en todo ese escándalo de aduana, los muchachitos revoltosos de papás honorables, y recuerdo que retomaba, que nunca se ha terminado. claro, y recuerdo que retomaba y decía, no tan honorables los papás, de tal palo, tal astilla, en el caso de ese muchacho, porque su padre, que había sido trabajó en la tabacalera y como presidente del comité de liquidación, él mismo, como dación en pago, se dio en el proceso el Colegio La Esperanza, que fue una reivindicación de los trabajadores históricamente. Y eso involucró la nada despreciable suma de 80 millones en ese momento, mucho dinero, en cualquier momento. Pero en aquel momento representaba mucho más. Claro, y ahí hacía referencia el poeta de esto y de muchos testimonios de lo que fue todo ese proceso, lamentablemente. Bueno, señores, a mí siempre me va a faltar tiempo para hablar con Ivonne Ferreira. Siempre he admirado su trabajo. Es una de las personas, y se lo dije a mis compañeras, que habló de la situación real de Punta Catalina antes de que pasara, con papeles y también con evidencias. Y mucha gente, por conveniencia, miraba para otro lado. Es una persona digna de admirar. Quiero agradecerte infinitamente que hayas tomado el tiempo para venir aquí a Distrito Informativo. Sé que va a ser difícil una nueva visita, pero si yo tengo que ir a donde ti para pasármela y hablar. Quiero invitarlos también a que sigan su canal de YouTube. Se llama Soy Ivonne Ferreira. Sí, y suscríbanse. Dale a la campanita. E invita a Dolphy también. Señores, denle una revisadita a Latino Barómetro. Es increíble.
increíble, es insólito como eso retrata nuestra realidad. Primero con el caso de la policía, que la gente no cree, las instituciones no se pueden dejar deteriorar, ¿eh? La gente no cree en la policía. Para nada. Y, por supuesto, el caso también de las mujeres. Pero ahí el 75% entiende que las mujeres tenemos que pedir permiso a nuestras parejas para movilizarnos. Que hay una norma. Y eso es parte de la violencia que después viene en feminicidio. Sí. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa. Regresamos inmediatamente, 8:27 en Distrito Informativo. Distrito Informativo.